El lactante, su madre y el psicoanalista. Las interacciones precoces. Serge Lebovici. La utilidad de la teoría psicoanalítica en el estudio de las interacciones precoces. Continuación. Pero al proponer la teoría de la interacción de pensamientos como base de la experiencia psicoanalítica, Whitlocher habla sin embargo de instantes privilegiados de la comunicación analítica, que nos permiten observar ese desplazamiento de investiduras cuando la sobreinvestidura es apenas suficiente para que la comunicación de la representación sea posible, pero no alcanza a alterar la dinámica asociativa que es propia de esta forma de regulación. Este tipo de interacción entre el analista y su paciente representa un momento de comunicación pleno en el que es difícil hablar solo en función de pensamientos y representaciones y no tratar al mismo tiempo sobre el afecto. Esas son las razones por las que yo pude apartarme de Whitlocher, sin querer discutir aquí sobre los aspectos energéticos que están en la base de las representaciones, palabra o de todo el código de que disponemos y al cual es difícil convertir en una masa fría. Me interesa señalar el problema de los nexos entre pensamiento o representación, por una parte, y afecto por la otra. La reactivación afectiva de nuestros sistemas de pensamiento constituye también, me parece, un restablecimiento del equilibrio entre afectos y representaciones. El trabajo de represión solo recae sobre la representación, o eso es al menos lo que la lectura de Freud podría enseñarnos, aunque siempre haya lugar para la discusión de este parecer. Los sistemas o estructuras de pensamiento solo son movilizables, según mi experiencia en psicoanálisis de adultos y de niños, cuando se conjugan con experiencias afectivas revividas para darles un sentido, el del tiempo o el del pasado recompuesto. Estas pocas líneas quieren indagar en la recusación hecha por Whitlocher a la secuencia metapsicológica tradicional que lleva de la pulsión a la acción por medio de los fantasmas, recusación consecuentemente del modelo biológico de la excitación interna. Para este autor, la pulsión no define, pues nada más que el estado de investidura de un modo de ser, que se traduce en la experiencia psicoanalítica por los pensamientos que lo han precedido. Me parece que el aporte del psicoanálisis consiste en haber mostrado una forma de causalidad, encadenamiento de las representaciones es el agente de su investidura sucesiva, y en haber demostrado la inutilidad de una referencia biológica de otra especie. Desde esta hipótesis se podría llegar a decir que todo ocurre como si la interacción del instante estado somático y el instante estado del ambiente pudiese dar origen a un sistema de pensamientos cuya concatenación diacrónica proporcionaría la base para la sucesión de los fantasmas. Por cierto que esta teoría no se contradice con la que sitúa la génesis de la vida mental en las consecuencias de la neotenia y del principio inicial de la unidad del recién nacido con los cuidados maternos. Pero el apuntamiento pulsional que se organiza sobre esas bases no es tenido en cuenta por Whitlocher como el motor de la facilitación que es capaz de relacionar las percepciones y los retoños del inconsciente por una parte y el trabajo mental por la otra. Sin duda, se refiere a un fantasma inicial, a fantasmas primitivos que conservan sus formas y su investidura gracias a refuerzos constantes que encuentran en la vida mental y la realidad exterior, donde han arraigado más o menos profundamente. Reconoce también que la ilusión consciente o inconsciente de la realización posible del fantasma modela la aprehensión de esa realidad y mantiene la actividad fantasmática, pero sitúa en posición el desenvolvimiento temporal del pensamiento y de la vida psíquica, por un lado, y por el otro, el tiempo de la diacrónica, muy distinto de la metáfora que une tiempo y espacio en un sistema lineal. La realidad psíquica pertenece, según él, al orden del tiempo,
y en esta perspectiva el desarrollo del niño no es caracterizado de otro modo que por la acumulación progresiva de las formas de pensamiento y acción, dándose por sabido que la temporalización no es sólo acomodamiento y adaptación, sino también resistencia y repetición. Lo que no alcanzamos a ver con claridad en este cuadro que asimila pensamiento y acción es la potencia de esos momentos fecundos, estructurales y vivificantes, en los que intervienen el lenguaje de los afectos maternos, mutatis mutandis. Esos instantes privilegiados en los que la histerización del pensamiento del analista permite comunicaciones interpretativas que modelan la relación de transferencia en sentidos diferentes de aquellos que por lo general son presididos por el automatismo de repetición. Enfrentando con las revisiones de la metapsicología freudiana, el psicoanalista se encuentra con que otros lo remiten a su experiencia cotidiana y a una reconstrucción que ya no tiene como eje el modelo arcaico concerniente al niño. Hablándonos del cuarto de los niños, Pontalis nos dice en efecto que no nos encontramos en la habitación mental del inconsciente. Por paradoja, es el psicoanálisis de niños el que más radicalmente que el psicoanálisis de adultos debiera liberarnos de la ilusión arcaica. Y más adelante, la lección es de importancia y por partida doble. En primer lugar, de mantenernos a la expectativa de lo que ocurra en el cuarto de los niños. Sea que nos quedemos afuera, sea que irrumpamos, correríamos el gran peligro de no oír finalmente más que el sentido de nuestro propio discurso interior. Luego, y especialmente, el fantasma de los orígenes, que está en la base de la búsqueda del analista, así como, digámoslo, anima la del niño, lleva de más en más, por una pendiente regresiva casi irresistible, a reducir lo originario al origen, para encarnar finalmente esta en una realidad. Que esa realidad sea concebida como material, el ambiente precoz, o como psíquica, los fantasmas arcaicos. No cambia en nada la cuestión. En el mismo número de la misma publicación, un artículo de Green muestra opuestos un rostro cientifista y una versión hermenéutica del psicoanálisis. El autor ataca vigorosamente a las perspectivas evolutivas, las encuentra equiparables a criterios médicos y forzosamente ortogénicas, incluso si están animadas por el deseo de curar. El psicoanálisis evolutivo no ha teorizado al niño de Freud, ha hecho su hagiografía ingenua. De ahí las enérgicas críticas que calcula descargar sobre la observación directa por parte de los psicoanalistas. Opone el niño verdadero del psicoanálisis, el niño de su verdad histórica construida, al niño real de la psicología. El modelo freudiano del trabajo sobre el sueño permitió al psicoanálisis, nos dice Green, identificar y reconocer el deseo infantil. El niño se inserta en la teoría psicoanalítica como el fantasma, la transferencia o el síntoma. Cuando en un tiempo ulterior, el último para la constitución de la teoría, Freud toma en consideración la sexualidad infantil, no la observa y no se limita a observarla, sino que construye simultáneamente la hipótesis de lo observable. Por ejemplo, el apuntalamiento, que ninguna observación permite deducir, pero que en un pensamiento puede construir. Y sobre todo, introduce la discontinuidad esencial de una sexualidad humana que está presente desde los orígenes, reprimida o reducida a la latencia, resurrecta después en plena floración. Vida, muerte, aparente resurrección. En definitiva, aquellos que, siguiendo a Bowlby, criticaron la versión metapsicológica de la construcción del pasado, convergen con quienes niegan a los psicoanalistas el derecho a proponer un estudio de su pasado por la observación de las interacciones precoces. Diversas posiciones son posibles frente a esas críticas. Se puede poner en duda la validez de los trabajos sobre las interacciones precoces y su formalización científica e incluso experimental, que no tiene en cuenta la unicidad de la experiencia humana de cada uno y recurre a un reducimiento objetivante.
Es posible también buscar refugio en el modelo psicoanalítico, que sería irreductible a toda interdisciplinariedad, especialmente en cuanto a la construcción de la historia del niño. Otros psicoanalistas, como ya se vio, y ese es el caso de Bowlby, simplemente abandonan la teoría psicoanalítica. Algunos, como Robert Emde, sugiere que los psicoanalistas recién introducidos en los nuevos modelos concernientes a la infancia deberían reflexionar sobre los problemas que de ahí resultan. En su opinión, estos atañen a la realidad histórica, el haciéndose de la biografía, que implica el conocimiento de lo actual y de lo real. B. A la tendencia de la autocorrección, que reinstala en los carriles del desarrollo previstos al niño que se han apartado de ellos. C. A la capacidad para soportar sin sufrir necesariamente grandes daños, experiencias precoces de muy grave carácter traumático. Y D. A la posibilidad de modificar por medio de las interacciones con el ambiente la tipología misma del estilo de las relaciones objetales, lo cual acentúa la importancia del estudio de las interfaces en relación con la realidad intrapersonal. Finalmente, lo que impresiona en las revisiones metapsicológicas propuestas, así como en la negativa a tomar en cuenta los hechos etológicos y las observaciones de la evolución del niño, es la ausencia de una lectura de Freud que tenga en consideración el punto de vista energético y económico. Quedan olvidados los afectos, las investiduras y las contrainvestiduras. Como vimos en una primera etapa y tras los pasos de Freud, los psicoanalistas trataron de reconstruir lo más arcaico. Después creyeron mejorar y consolidar el rigor de esas construcciones, cotejando los resultados de los estudios sobre el desarrollo del niño con su teoría y su práctica del psicoanálisis. Frente a lo novedoso de los estudios sobre las interacciones precoces, es posible que no quieran confundir al niño de la realidad con el niño del psicoanálisis. Quizá también entiendan que el niño, cualquiera que sea el camino por el cual se lo aborde y se trate de comprenderlo, es el objeto de nuestro estudio. Ni los psicoanalistas ni los etólogos son sus propietarios. Por eso creemos que en un estudio transdisciplinario de las interacciones del bebé con sus padres es posible para psicoanalistas que deben conocer los muchos trabajos publicados sobre las transacciones intrafamiliares y que también saben que el bebé, como lo ha escrito Sigmund Freud, con solo incluir los cuidados maternos, en verdad realiza semejante sistema mental. En la actualidad habrá que modificar esta fórmula tan citada diciendo: si se incluyen los cuidados y los fantasmas maternos. El resto de la presente obra estará dedicado a desarrollar esta proporción. Tercera parte. Las interacciones precoces. Introducción. Hasta aquí hemos presentado el punto de vista de la teoría freudiana sobre el nacimiento de la vida mental en el niño muy pequeño y después las consecuencias de la revisión introducida por los estudios sobre la naturaleza de los vínculos de apego. En las dos primeras partes de esta obra tratamos de examinar los aportes recientes y hemos podido hacernos alguna idea sobre los problemas metodológicos y epistemológicos que deben plantearse los investigadores y los psicoanalistas cuando se trata de proponer modelos para la comprensión de lo que ocurre entre una madre y su bebé. Innumerables trabajos ocurren a esas líneas de investigación, entre ellos algunos intentan precisar las competencias de los niños muy pequeños. Estas son asombrosas y realmente devuelven validez a las comprobaciones que se inscriben en el marco de la tradición popular. Con ello, impulsan a revisar la idea pseudocientífica, según la cual el lactante es un ser vivo a quien corresponde alimentar y dejar que duerma. La observación etológica del bebé, por otra parte, ha sido aplicada según los procedimientos que utilizan los especialistas en el estudio del comportamiento animal. Estas dos grandes corrientes de investigación se constituyeron a partir de la revisión propuesta y elaborada por Bowlby, como hemos visto en la segunda parte de este libro.
Ya Bowlby entiende que las relaciones de apego se definen por el equilibrio interactivo de un sistema. De hecho, esta hipótesis es la base teórica de los trabajos sobre las interacciones precoces. Estos, en su conjunto, no definen solamente el apego del bebé a su madre, sino los comportamientos generalmente programados según los cuales el uno influye sobre la otra y viceversa. Tienen, por lo tanto, la originalidad de establecer el repertorio de las conductas del bebé que parecen gravitar sobre la conducta materna. En definitiva, estas observaciones minuciosas, estas investigaciones y estos trabajos permiten describir el extraordinario desarrollo de los sistemas interactivos ultra precoces. Aunque las conductas de apego, según Bowlby, desempeñan un papel durante la vida entera de todo ser humano, los investigadores se preocuparon preferentemente por la descripción de las interacciones en el niño muy pequeño durante los 3 primeros años de vida. Las observaciones conductuales se pretenden despojadas de cualquier preocupación teórica. No obstante, la investigación de los vínculos entre la conducta de la madre o del bebé, por un lado, y las modificaciones de los sistemas neurofisiológicos y neurohormonales por el otro, están en la base de las expectativas de buen número de investigadores. Por lo demás, los muchos psicoanalistas que, como ya se vio, se interesaron en la observación de niños pequeños no dejan de intentar el restablecimiento de alguna continuidad entre sus teorías, que eventualmente aceptan reconsiderar, y los nuevos descubrimientos que se van acumulando. Podría decirse que los estudiosos de la conducta se han decidido a describir las interacciones sociales, pero los psicoanalistas no pueden dejar de tener en cuenta las dimensiones de la vida psíquica de los padres, de sus conflictos inconscientes o conscientes. Esto los lleva a poner de relieve la importancia de la vida emocional de los protagonistas de la interacción. En consecuencia, descubrirán el aspecto interactivo de los afectos experimentados por la madre y el bebé. También en Francia, nos hemos preocupado por la naturaleza de los vínculos interpersonales que unen al niño y a su madre, y por el papel que desempeñan los fantasmas de esta en la elaboración de la vida mental de su bebé. De ahí la noción de interacciones fantasmáticas. La tercera parte de este libro comprenderá, pues, 2 secciones. Una redactada por Serge Stoller reseñará lo que cabe extraer de los muchos trabajos divulgados sobre las competencias del bebé y las interacciones precoces. La otra nos hará recorrer el camino que va del apego a la interacción fantasmática. Primera sección: las investigaciones sobre las competencias del bebé y las interacciones precoces. La interacción madre-latente, los datos de la observación y el material clínico. Los capítulos siguientes presentarán y desarrollarán el concepto de interacción fantasmática. Este concepto propone una profundización del conocimiento de la interacción madre-lactante y sobre todo nos lleva a considerar y explorar su dimensión inconsciente. Este capítulo se referirá a la interacción madre-lactante tal como se presenta cuando es abordada según distintos métodos de observación directa. La observación y la clínica de la interacción madre-lactante constituyen un campo que se amplía sin pausa. Una vez que las reconocemos, las lagunas de nuestro saber actual se transforman en fuentes de estímulo que incitan a consagrarse con redoblada intensidad a la tarea de observar clínicamente tanto a la madre como al bebé, así como las interacciones por las cuales se comunican. Lo más notable de esas lagunas es la relacionada con nuestros conocimientos sobre el bebé, desprovistos en buena parte de la herramienta por excelencia para la psiquiatría y el psicoanálisis, es decir, del lenguaje. Nos vemos necesitados de recurrir a otros canales de comunicación para comprender al lactante. Incluso el juego, que había permitido a los psicoanalistas de niños seguir avanzando, aquí no es utilizable inmediatamente, o en todo caso, cabría decir que reviste formas nuevas y desacostumbradas de las que tendremos que ocuparnos.
Será preciso entonces orientarnos hacia nuevos indicios, hacia nuevas manifestaciones vocales, mímicas, afectivas y elaborar una nueva semiología. Por cierto, que cada vez reconocemos mejor algunas importantes alteraciones del desarrollo neuropsíquico o psicopatológicas del lactante, pero todavía quedan por identificar y evaluar interacciones menos notorias, que representan indicios de una patología menos catastrófica, pero no menos digna de preocupación. Nos parece también que el propósito de Winnicott de promover no solo una ausencia de patología, sino además una expansión de la personalidad, sigue ahora tan vigente como en el momento de ser formulado. Esto exige, en mi opinión, que conozcamos mejor los aspectos que reviste la interacción madre-lactante cuando se desarrolla de manera armoniosa y en beneficio de los dos compañeros de interacción. Hoy la interacción madre-lactante es extendida como un proceso en el que la madre entra en comunicación con su bebé enviándole ciertos mensajes, mientras que el lactante a su vez responde a la madre con sus recursos propios. Así la interacción madre-lactante se presenta como el prototipo primitivo de todas las formas de intercambio posteriores. En esta conversación entre la madre y el bebé, las palabras y las frases son reemplazadas, muy a menudo en la madre y siempre en el pequeño, por semejantes extraverbales, por mensajes extraverbales, gestos, vocalizaciones, sonrisas. Pero ese enfoque de la observación de las relaciones entre la madre y el lactante data de unos 30 años a lo sumo y solo alcanzó un verdadero desarrollo de los últimos 15 años. Las primeras concepciones de las relaciones progenitor-lactante hacían del bebé un objeto pasivo sobre el cual se ejercían diferentes influencias parentales. Según las primeras teorías, el entorno modelaba al bebé, determinando la dirección y las peripecias de su desarrollo. Metafóricamente, esta concepción veía al lactante como un pedazo de arcilla informe, al cual los padres podrían modelar a gusto e imprimir su marca con facilidad. La acción devolutiva del bebé sobre sus padres no constituía un elemento clave en la descripción de las relaciones progenitor-lactante. Desde fines de la década de 1960, en cambio, la relación progenitor-lactante no es presentada como camino de mano única. Desde entonces, también el bebé se nos muestra como un ser capaz de influir sobre un entorno humano, tanto como está sometido a la influencia de ese entorno. De ello, se dieron diferentes clases de demostración. Diversos estudios mostraron que las actitudes y las conductas parentales variaban en función de características propias del bebé, como su edad, su sexo, su nivel de desarrollo psicomotor y otras. Además, como se comprobó que los bebés presentaban grandes diferencias individuales en su modo de entrar en interacción con la madre, resultó posible señalar hasta dónde las diferencias entre los bebés parecían constituir el origen de los distintos tipos de cuidado proporcionados en respuesta por la madre. Finalmente, y sobre todo, las consecuencias de interacción madre-bebé fueron consideradas y analizadas como series de intercambios recíprocos en que cada participante de la interacción se veía impulsado a responder al otro y, al hacerlo, a proponer al otro un mensaje al cual éste podía o no responder a su vez. El modelo de la interacción madre-lactante se convirtió entonces en una secuencia de intercambios recíprocos que utilizaban mensajes y señales propios del estadio del desarrollo del lactante. Las preocupaciones de la investigación se desplazaron por consiguiente hacia la estructura de esas secuencias de interacción, su ritmo, la sincronía interactiva de los dos participantes y también el grado de reciprocidad en sus intercambios. En el momento en que por primera vez una madre toma en brazos a su recién nacido, lo toca entonces, le habla, lo mira, le brinda su olor y su calor. Ya estas características de la madre son más que unos datos objetivables, tal como se aparece ante nosotros, los adultos. Son igualmente, desde un principio, otros tantos estímulos interracionales que el bebé puede recibir porque ya tiene capacidades sensoriales, visuales, auditivas, olfativas. Y ya también el bebé, por su lado, emite mensajes, aun por el solo hecho de dormir, llorar o mamar.
Por eso comenzaremos nuestra exposición de la interacción madre-lactante tratando de las capacidades sensoriales del recién nacido, capacidades que hacen que los comportamientos de la madre hacia él no sean tan solo cuidados, sino los fundamentos iniciales de las primeras situaciones interactivas. Para un próximo audio, 1. El recién nacido. Capacidades